Viajando en el tiempo, este bullicioso barrio de San Antonio en Valencia era, a finales del siglo XIX, una zona rural de huertas y cultivos a las afueras de la capital del Turia. En 1898 llegaron al Camino de Aragón entonces, hoy calle Sagunto, los salesianos. Habían sido fundados por San Juan Bosco en Turín en 1859 y compraron un antiguo convento dedicado a San Antonio Abad que había sido ocupado desde el siglo XIV por diferentes congregaciones religiosas. Acaba de celebrarse el 125 aniversario de la fundación de una obra salesiana que a lo largo de estos años ha ido creciendo, diversificando la oferta educativo-pastoral para adaptarse a las necesidades de los jóvenes en cada momento, siempre fieles al carisma de los orígenes. La obra de San Antonio Abad es una casa salesiana muy completa porque en ella tenemos los 4 ambientes salesianos. Tenemos la escuela, el centro juvenil, la parroquia y la plataforma social, además de una amplia familia salesiana. Y para nosotros ha supuesto pues muchas cosas. La primera es sentirnos agradecidos por esta historia viva, por estos 125 años, donde tantas personas, educadores, educadoras, pues han dejado aquí su huella, han dejado aquí su carisma, han dejado aquí su impronta recibida del mismo Don Bosco y de sus primeros pues salesianos, ¿no? Y también es un hito que nos hace mirar hacia el futuro, con esperanza, con ilusión, con compromiso. Tomamos el relevo de los que hasta ahora pues, nos dejan este regalo y nos comprometemos a seguir educando en este estilo salesiano pues, a tantos jóvenes de nuestro barrio y de nuestra ciudad. Aquellas primeras escuelas se han transformado con el paso de los años en un colegio que atiende hoy a unos 1.600 alumnos, desde infantil hasta bachillerato. Se define como escuela católica salesiana, inspirada en el estilo educativo de Don Bosco, el sistema preventivo, trabajando en la educación integral de chicos y chicas desde una visión cristiana de la vida. Cerca de 200, entre educadores y profesionales, cuidan el espíritu de familia, la innovación educativa, el deporte y la participación de todos los miembros de la comunidad educativa como señas de identidad de una escuela salesiana. Bueno, pues en este colegio queremos destacar siempre que el alumno o la alumna son el centro de la atención educativa. Para nosotros, todo lo que es el sistema preventivo de Don Bosco es fundamental, con lo cual es casa que acoge y es un colegio para todos los chavales, ¿no? Creemos mucho en el tema de la inclusión, hacemos un gran esfuerzo por destinar muchos recursos al tema de alumnado que pueda tener determinadas dificultades. Nos encanta cuando podemos acoger, por ejemplo, estas semanas que hemos tenido las dificultades del alumnado afectado por la DANA, que han podido venir al cole y han podido estar con nosotros y hemos podido acompañarlos en estos días tan complicados. Y sobre todo destacaría del colegio el ambiente de familia, el ambiente de acogida, la alegría, donde hay mucha vida referente del barrio. Este taller de hostelería para jóvenes migrantes es uno de los proyectos de la plataforma social Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás, FISAT. Desde 2010 también se ha puesto en marcha una casa de acogida de niños, niñas y jóvenes y proyectos sociales, con pisos de emancipación para jóvenes, centro de día, talleres ocupacionales como este que visitamos. Aquí se da respuesta con diferentes propuestas a unas 300 personas en los diferentes proyectos que acompañan a niños, niñas, jóvenes y otras personas en situación de vulnerabilidad. 60 educadores y una treintena de voluntarios ayudan a estas personas en su desarrollo, integración social e inserción sociolaboral. Sobre todo nos basamos en un sistema preventivo en el que los chicos y chicas que asisten a nuestros proyectos se sientan en un ambiente de familia y que se sientan acogidos y sobre todo acompañados. Al final, una vez llegan a la plataforma social, es un proceso y es fundamental que, además de acompañados, se sientan protagonistas, ¿no? Entonces, sí que es muy importante la participación
en todas las actividades, las acciones, desde el momento en el que llegan, durante el desarrollo y luego evaluando las mismas. El oratorio típico salesiano de los orígenes, los grupos juveniles, cristalizan en 1985 en el Centro Juvenil Amix, propuesta asociativa juvenil para los jóvenes del entorno. Unos 500 chicos y chicas, acompañados por 70 animadores, emplean su tiempo libre en grupos de fe, formación humana, actividades deportivas, teatro, campamentos, entre otras actividades, implicándose también en propuestas de acción social. En 1941, la iglesia del colegio se convierte en parroquia, dedicada a San Antonio Abad. El edificio del siglo XV fue reformado a finales del XVIII, según cánones neoclásicos. Cada 17 de enero se celebra una multitudinaria procesión organizada por la Hermandad de San Antonio, en la que los fieles traen a sus mascotas para recibir la bendición del patrono de los animales. El interior es de una sola nave con bóveda de cañón, con el crucero cubierto con una luminosa cúpula. La bóveda del presbiterio está cubierta con pintura al fresco, con una alegoría de la gloria celestial, con la Trinidad y una representación de la Última Cena. En el retablo mayor, una hornacina alberga la imagen del titular del templo. Entre las capillas señalamos la dedicada a los mártires salesianos de la Guerra Civil, de la zona de Valencia, beatificados por Juan Pablo II en 2001. Un retablo de gusto barroco, en el transepto, acoge la talla de María Auxiliadora, advocación mariana difundida especialmente por la familia salesiana. La talla de San Juan Bosco, con su alumno Santo Domingo Sabio, ocupa otro altar. El santo de los jóvenes, fundador de los salesianos, sigue inspirando a religiosos y educadores en más de 130 países para evangelizar educando a los jóvenes, caminando a su lado para ayudarles a construir su futuro y escribir su historia, una historia como la de esta casa salesiana de Valencia, que 125 años después continúa escribiéndose cada día. Buenos días, amigos del Día del Señor. Comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía en este tercer domingo del tiempo ordinario, que es también el domingo dedicado a la palabra de Dios. Por eso hoy especialmente vamos a tener en cuenta el ambón, desde donde se lee la palabra, el libro también de los Evangelios. Este año, esta jornada tiene como lema: espero en tu palabra. Preside la celebración el párroco
esta parroquia, San Antonio Abad en Valencia, y director de esta obra salesiana, Santiago Muñoz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén hoy y siempre con vosotros. Hermanos y hermanas de la comunidad de San Antonio Abad y todos aquellos que seguís esta misa desde vuestra casa, hospital, residencias, a través de Televisión Española, sed bienvenidos a esta celebración. Hoy Dios, a través de su palabra, se nos revela y quiere habitar en nosotros. Al inicio de la celebración reconocemos nuestros pecados e invocamos con confianza la misericordia de Dios Padre para poder acoger su presencia en medio de nosotros. Tú, que eres la palabra de Dios hecha carne, Señor, ten piedad. Tú, que tienes palabras de vida eterna, Cristo, ten piedad. Tú, que sanas nuestros males con el poder de tu palabra, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Agradecidos por este perdón de Dios y con el corazón lleno de gozo, entonamos el canto de gloria, expresando que solo Él es el Señor de nuestras vidas y el que mantiene nuestra fe y esperanza. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
domingo de la palabra. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios que va a ser proclamada. Y esta primera lectura nos la va a proclamar Vicente Morillo, de 98 años. Es de las primeras generaciones después de la Guerra Civil que estudió en este colegio. Del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del 7º mes, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad. Hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la Puerta del Agua, desde la plaza, desde mañana hasta mediodía, ante los hombres y mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas se llevaron el libro de la ley de Dios con claridad. Los levitas explicando su sentido de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Palabra de Dios.
estaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencilla, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Especialmente este Domingo de la Palabra hemos llevado en procesión desde el altar el libro de los Evangelios que ahora inciensa el sacerdote que va a proclamarlo. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido en nosotros, como nosotros los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Ha sido José Luis Navarro, salesiano, vicario provincial de los salesianos de la provincia María Auxiliadora, una de las dos que los salesianos tienen. Queridos hermanos y hermanas de esta comunidad y aquellos que nos seguís desde vuestros hogares a través de Televisión Española, un saludo a todos y anunciar esta buena noticia que es hoy la palabra para nosotros. Hoy celebramos con gran alegría y también con profundo recogimiento este Domingo de la Palabra. Una jornada que instituyó el Papa Francisco para recordarnos la importancia de la Escritura en nuestra vida cristiana. Y esta comunidad nuestra lo hace hoy en un contexto muy especial. Tras haber celebrado recientemente el 125 aniversario de nuestra casa y de nuestra presencia salesiana en este barrio de San Antonio, y en la cercanía ya de la fiesta de nuestro fundador, San Juan Bosco. Nos sentimos invitados en este ambiente a renovar nuestro amor por la palabra de Dios y nuestro compromiso con la misión educativa y evangelizadora que nos dejó San Juan Bosco. La liturgia de este domingo nos propone una reflexión sobre ese poder transformador que tiene la palabra de Dios.
En el Evangelio de hoy escuchamos cómo Jesús, al regresar de Galilea, inicia su predicación en Nazaret, su casa, su pueblo natal. Allí en la sinagoga lee el pasaje de Isaías que se cumplirá en su persona. Jesús está anunciando que esa es su misión: anunciar la buena nueva a los pobres, llevar la libertad a los cautivos y oprimidos, llevar la luz a los que estamos o están en oscuridad. Y esa, por extensión, es también la misión de cada uno que queremos seguir sus pasos, cristianos y cristianas. Jesús no solo habla, sino que con su presencia y sus palabras cumple lo que anunció el profeta. Él no es solo un mensajero de la palabra, Él es la palabra viviente, la palabra que tiene capacidad para transformar, para sanar, para liberar y dar esperanza a nuestra vida. Y esa palabra, hermanos y hermanas, sigue viva hoy en medio de nosotros. Sigue llamándonos a la conversión, a sanar nuestras heridas y a vivir el amor de Dios de una manera concreta. En esta celebración del Domingo de la Palabra se nos invita a todos a preguntarnos: ¿cómo estoy yo escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo la estoy acogiendo y haciendo realidad en mi vida? Porque, queridos y queridas hermanas, la palabra no es algo que solo pertenece a la Iglesia como institución, ni se limita solo a unos libros o a los sermones de los sacerdotes. La palabra de Dios está viva y se nos ofrece en cada momento de nuestra vida, en cada encuentro con el hermano y la hermana, en cada reto que enfrentamos en la vida. Es una palabra que nos interpela, que nos desafía y que nos invita a salir de nuestras seguridades particulares para caminar en la dirección del amor y de la justicia de Dios. Hoy, en esta fiesta cercana de San Juan Bosco, nuestro fundador, el fundador de los salesianos, tenemos un ejemplo claro de cómo la palabra de Dios se enraiza en el corazón y se convierte en el motor de una vida. Don Bosco dedicó toda su vida a anunciar esta palabra, esta buena noticia, este evangelio, a los jóvenes más necesitados. Su estilo pedagógico era profundamente cristiano: enseñarles a vivir según los valores del Evangelio, ayudarles a crecer, pero no solo en conocimientos, sino también en las virtudes humanas y cristianas. Don Bosco comprendió que la palabra de Dios tiene un poder transformador, especialmente para aquellos que más lo necesitan. Nosotros, como discípulos de Jesús y como parte de esta obra salesiana, estamos llamados a seguir ese mismo ejemplo. No basta con escuchar la palabra, debemos ser testigos de esta palabra. El testimonio de nuestra vida debe hablar como lo hizo el de Don Bosco y debe ser luz para aquellos que están a nuestro alrededor. Hermanos y hermanas, vivir la palabra de Dios no es tarea fácil. Exige de todos valentía, coherencia y sobre todo una profunda vida de oración a la luz de esta palabra. Pero también nos llena de esperanza, porque sabemos, como nos dice Nehemías hoy en la Escritura, que no estamos solos en esta misión. El Espíritu de Dios nos acompaña, nos fortalece y nos guía. La alegría del Señor es nuestra fuerza, dice Nehemías. En tiempos de dificultad, como los enfrentaba el pueblo en este pasaje, la palabra de Dios se convierte en refugio y en un recordatorio de que Dios no nos deja nunca de su mano. Así lo expresa también el lema de esta jornada de la palabra
en el año, el jubileo de la esperanza. Espero en tu palabra. Al igual que Nehemías, se nos invita a reunirnos, escuchar la palabra y compartir la alegría de la fe, especialmente con aquellos que más lo necesitan. Porque la palabra de Dios tiene ese poder de restaurar nuestras almas, de darnos esperanza, incluso en los momentos más difíciles y oscuros. Querida comunidad, en esta misa del Domingo de la Palabra os invito a renovar el compromiso de escuchar, acoger y vivir la palabra de Dios. Que como Don Bosco podamos ser verdaderos portadores de esta palabra, especialmente en un mundo que tanto necesita la esperanza, la justicia y la misericordia. Y encomendémonos de manera especial a la intercesión de San Juan Bosco, quien nos enseñó a vivir la alegría del Evangelio en medio de las dificultades, buscando siempre el bien de los demás, sobre todo de los más jóvenes y los más necesitados. Que la palabra de Dios siga iluminando nuestros corazones y guiando nuestras vidas. Que en cada caso, en cada paso que demos, en cada acción y en cada palabra que pronunciemos, se pueda reflejar el amor de Dios. La palabra de Dios es un regalo que debemos valorar y compartir. No lo podemos dejar encerrado en nuestro corazón. Pues también en este contexto de la misa televisada podemos pensar que la palabra de Dios no tiene fronteras. A través de la televisión hoy llegamos a muchos hogares y a vidas diferentes. Y a cada uno de nosotros también se nos recuerda la responsabilidad de llevar este mensaje a quienes nos rodean. Seamos, pues, portadores de la buena nueva, compartiendo la alegría y la esperanza que solo en Cristo, la palabra hecha carne, encontramos. Que el Señor os bendiga a todos y a todas y que este domingo nos impulse a vivir con mayor fidelidad esta palabra de Dios que es vida, que es amor y que es salvación para todos. Que así sea. Hemos escuchado las palabras de la homilía de Santiago Muñoz, salesiano, párroco de esta parroquia de San Antonio Abad en Valencia y director de esta obra salesiana. Pues con esta fe alimentada por la palabra de Dios, proclamamos ahora nuestro credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, presentemos al Señor nuestras oraciones. Que su palabra llegue a nuestros corazones y renueve nuestro camino de discipulado y de apostolado. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que amen cada día más la palabra de Dios y, meditándola profundamente, puedan compartirla con alegría a las personas confiadas a ellos y dar un testimonio creíble de Cristo en el mundo. Roguemos al Señor. Por los lectores y catequistas, para que, profundizando cada día la palabra de Dios e iluminados por el Espíritu, se configuren con ella y la transmitan con un testimonio vivo y actual, inspirando la vida de quienes la escuchan. Roguemos al Señor.
Por las familias, para que, iluminadas y fortalecidas por la palabra de Dios, tengan la sabiduría para anunciar la buena noticia y transmitir la fe en los ambientes cotidianos. Roguemos al Señor. Por toda la comunidad cristiana que escucha a Dios reunida en torno a su palabra, para que crezca en la unidad y dé un auténtico testimonio del amor de Dios. Roguemos al Señor. Por la Iglesia, llamada a estar unida en Cristo, para que, en la escucha de la Sagrada Escritura, sepa descubrir el camino para alcanzar la unidad auténtica. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y así trabajemos juntos cada día para construir la paz, llevar la buena noticia a los pobres, la luz a los que andan en la oscuridad y la libertad a los que la han perdido. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre bueno, las oraciones que te dirigimos con fe y humildad. Haz que tu palabra arraigue en nuestro corazón y dé frutos de eternidad. Te lo pedimos por medio de tu Hijo, Verbo hecho carne, que vive y reina por los siglos de los siglos. Con el ofertorio comienza la liturgia eucarística. Se prepara el pan y el vino, también el sacerdote hace ese gesto de lavarse pidiendo perdón, de purificación, para celebrar, recordar, actualizar el sacrificio de Jesús. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado,
mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor del universo, llenos de gloria, cielo y tierra están. Santo es el Señor del universo, llenos de gloria, cielo y tierra están. Hosana en el cielo al Señor, hosana en el cielo. Bendito el que viene, viene en tu nombre, santo, santo, santo es Dios. Bendito el que viene en tu nombre, santo, santo, santo es Dios. Hosana en el cielo al Señor, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Antonio Abad, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, Santa María Massarello y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a la Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Enrique, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los domingos y súplicas de esta familia que has congregado en este domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Pues también nosotros os deseamos la paz desde esta parroquia San Antonio Abad en Valencia, acordándonos también de todas las personas que han sufrido, que todavía están sufriendo las consecuencias de la dana. Cordero de Dios, Que quitas el pecado, ten piedad. este es Jesús, la palabra de Dios hecha carne. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme.
instituyó el Papa Francisco en 2019 para que se celebrara el tercer domingo del tiempo ordinario, una vez que hemos terminado las fiestas de Navidad. Y instituyó este domingo con el fin de promover y animar la lectura de la palabra de Dios entre los fieles. Invitaba también a dedicar este domingo a la celebración, reflexión, divulgación de la palabra de Dios para, decía el Papa, comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Este año, además, esta jornada se enmarca dentro del Jubileo del Mundo de la Comunicación, que se está celebrando desde este viernes 24 de enero, coincidiendo con la fiesta de San Francisco de Sales, el patrono de los periodistas y de los comunicadores. Durante estos 3 días, hoy concluye este Jubileo del Mundo de la Comunicación, se han reunido un buen número de periodistas, de comunicadores en Roma, alrededor de unos 6.000. Este es el primer gran encuentro de los 36 que hay previstos a lo largo de todo este año santo. Y el Papa les ha pedido a los comunicadores que sean verdaderos, no solo en lo que cuentan, sino también en su vida. La comunicación no es solo la salida, también es el encuentro, no es solo comunicar, hablar, decía el Papa a los comunicadores, es el encuentro con el otro sabiendo comunicar, y esa es una gran sabiduría. Y ayer, fiesta de la conversión de San Pablo, concluía el octavario de oración de la unidad por la unidad de los cristianos. Y el Papa, en la ceremonia en la Basílica de San Pablo extramuros de Roma, señaló y mostró también a las iglesias de Oriente la disposición para hacer coincidir la Pascua, la principal celebración de los cristianos, en una misma fecha. Este año, 2025, se da la circunstancia de que todas las iglesias cristianas celebraremos la Pascua el mismo día. Les decía el Papa a todos los participantes en esta ceremonia de ayer, día 25, que concluía, como decíamos, esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Es importante rezar juntos y vuestra presencia aquí esta tarde es motivo de alegría. Presentó a Jesús como el portador de la esperanza en medio de las dificultades de la vida, como quien nos da la fuerza para retomar el camino, para comenzar. Y este año, que se celebra el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, se comprometió a preservar la unidad de la Iglesia en medio también de las dificultades. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios, que manifestó su verdad y caridad en Cristo, os haga apóstoles del Evangelio y testigos de su amor en el mundo. Amén. El Señor Jesús, que prometió a su Iglesia estar presente hasta el fin de los siglos, guíe vuestros pasos y confirme vuestras palabras. Amén. Y el Espíritu del Señor esté con vosotros, para que caminando por el mundo podáis evangelizar a los pobres y sanar a los contritos de corazón. Amén. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Y con este canto a Don Bosco concluimos aquí la celebración en este domingo. El próximo domingo, 2 de febrero, estaremos en la parroquia de San Lesmes, en Alcobendas, celebrando el Día del Señor. Como en esta casa salesiana, la familia salesiana en España también se prepara para celebrar la fiesta de su fundador, Don Bosco. Nosotros les dejamos ahora con Pueblo de Dios, que nos muestra también ese rostro de la Iglesia implicada en las realidades donde hay más dificultad. Nos lleva hasta Marruecos para ver también el trabajo de Manos Unidas que hace allí con las mujeres. Y les esperamos el próximo domingo, en nuestro horario habitual, a las 10:30. Estaremos en Alcobendas, en la parroquia de San Lesmes Abad. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y una buena semana. Buenos días, nos dé Dios. ¿Dónde está?